Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa Beta Gamma, y en esta sesión vamos a abordar un libro de Émile Cioran, Ese maldito yo, un filósofo de la desesperanza, de la depresión, de la fatalidad. Les agradezco a todos quienes nos escuchan. Y de una vez, vamos a la reseña. Yo soy Jorge Torrealta. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Hasta siempre. Ese maldito yo, de Émile Cioran. Las nubes pasaban. En el silencio de la noche hubiera podido oírse el ruido que hacían apresurándose. ¿Por qué nos hallamos aquí? ¿Qué sentido puede tener nuestra presencia ínfima? Pregunta sin respuesta a la cual, sin embargo, respondí espontáneamente, sin la menor reflexión y sin sonrojarme por haber proferido una insigne trivialidad. Estamos aquí para torturarnos y únicamente para eso. Con esta cita, Émile Cioran, autor rumano, nacido en 1911 y fallecido en 1995, impele a la contemplación de la vida humana. Tal análisis deviene en la inutilidad de dicho fenómeno. ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? Para nada. Esta fue mi reflexión final tras leer Ese maldito yo. Conclusión nada nueva, sino que constituyó una afirmación de mis ideas. Varias de ellas, palabras más, palabras menos, casi calcos de mi pensamiento. Entonces, ¿quién fue este escritor repugnado de la vida? Émile Cioran fue un filósofo aforista y ensayista rumano-francés que nació el 8 de abril de 1911 y falleció el 20 de junio de 1995. Su filosofía se destaca por ser pesimista y nihilista. En sus trabajos exploró temas como el sufrimiento, la decadencia y el nihilismo en sus obras. Cioran escribió sus primeros 5 libros en rumano y luego continuó escribiendo en francés. Sus obras más conocidas son Breviario de Podredumbre y El ocaso del pensamiento. Su estilo de escritura se caracteriza por su brevedad y su enfoque en la condición humana, destacando la inevitabilidad del sufrimiento y la ausencia de un significado o propósito inherente en la vida. Además, elogiaba el aborto y era optimista del canibalismo, ya que ambas prácticas diezman a la especie humana. Para él, el hombre no tiene salvación. A pesar de que Cioran despreciaba casi todo, se enamoró de Simone Weil, insomne como él. Cito: se puede dudar absolutamente de todo, afirmarse como nihilista y, sin embargo, enamorarse como el mayor idiota. Fin de la cita. En 1937 se mudó a París y vivió allí hasta su muerte en reclusión con su pareja. Tenía 84 años, aunque Cioran no fue muy reconocido hasta tarde en su carrera y fue prohibido en la España franquista por ser considerado ateo, blasfemo y anticristiano. Su obra ha dejado una marca significativa en la filosofía y la literatura. En Ese maldito yo, cuyo contenido se divide en 6 segmentos temáticos, a saber, al margen de la existencia, taras, magia de la decepción, frente a los instantes, exasperaciones y esa nefasta clarividencia, Cioran evidencia la miseria de la vida humana por medio de aforismos, cuyo estilo son de un pesimismo feroz, ingentes y verdaderos. El autor concibe la vida no ya como un error, sino como una maldición. Cito: la vida no es buena, ni noble, ni sagrada. Fin de la cita. Por lo que afirmaba que la muerte es siempre la mejor opción. Ello o la no existencia en esta dimensión. Cito:
Quisiera olvidarlo todo y despertarme frente a la luz anterior a los instantes. Fin de la cita. Por ello, agregaba, cito, el hombre se halla en algún lugar entre el ser y el no ser, entre dos ficciones. Fin de la cita. Arrepentido de la vida, de su existencia, clama por la muerte, por la desaparición. Se diría una hermosa letanía de la desesperación, del dolor por la vida y el amor, la admiración por la muerte. Cito, remontar hasta el cero soberano de donde procede ese cero subalterno que nos constituye. Fin de la cita. Cioran no solo comparte aforismos, también sus observaciones durante sus paseos y sus conclusiones al respecto. Cioran no solo comparte aforismos, también sus observaciones durante sus paseos y sus conclusiones al respecto. Y afirma y reafirma lo terrible de la vida, la tragedia de existir, su inutilidad, es decir, presenta sucesos, hechos objetivos, de los cuales deriva una opinión. Cito, un cráneo expuesto en una vitrina es ya un desafío, un esqueleto entero, un escándalo. Como el pobre transeúnte, aunque solo le eche una mirada furtiva, se dedicará luego a sus tareas. ¿Y con qué ánimo irá el enamorado a su cita? Con mayor motivo, una observación prolongada de nuestra última metamorfosis no podrá más que disuadir deseos y delirios. De ahí que, alejándome de aquel escaparate, no pudiera sino maldecir semejante horror vertical y su sarcástica sonrisa ininterrumpida. Fin de la cita. Ver la muerte, el destino, dentro de una vitrina, los sueños o la ausencia de ellos, ausentes, las victorias constituidas en memorias extraviadas en el desierto del olvido, y tras ello, preguntarse, ¿para qué la vida? Además, ¿quién fue aquel cuerpo? Yo asistí a un suceso similar en Puebla, México. En el restaurante La Casa del Mendrugo exhiben dos colecciones permanentes, a saber, Amos por Siempre y Chuchita, la habitante más antigua de Puebla, las cuales muestran varios esqueletos. En el restaurante museo La Casa del Mendrugo exhiben dos colecciones permanentes, a saber, Amos por Siempre y Chuchita, la habitante más antigua de Puebla, las cuales muestran varios esqueletos. El primero presenta una increíble colección arqueológica de la que sobresalen los enigmáticos cráneos humanos tallados de la época prehispánica, con iconografía relacionada con los antiguos códices, los cuales son acompañados de varias piezas funerarias. Uno de los cráneos expuestos refiere su descripción, cito, 900 después de Cristo, 1521 después de Cristo. Cráneo esgrafiado de un individuo del sexo masculino, adulto, de 20 a 35 años. Fin de la cita. Descripción severamente parca de un fantasma, de despersonalización de la individualidad, que fue de aquella existencia de ese hombre, ahora yace al interior de una vitrina, en el salón de un restaurante. He ahí la contaminación de su vida, de su existencia. ¿Y qué hay de las guerras? De los crímenes, los robos, los asesinatos, la envidia, el egoísmo, el no reconocimiento del otro, de sus derechos. Mientras Jesús de Nazaret llama a orar por el prójimo, por aquellos que nos persiguen, Cioran exclama, cito, amar al prójimo es algo inconcebible. ¿Acaso se le pide a un virus que ame a otro virus? Fin de la cita. Cito de nuevo, prefiero ofrecer mi vida en sacrificio que serle necesario a alguien. Fin de la cita. Dice orgulloso el escritor rumano, sin heroísmo, sino con la rebeldía que impera en las verdades.
No hay sino en ese maldito yo y sus demás libros una visión de mundo terriblemente sombría. Para los optimistas sería inhabitable, pues para él nada tiene sentido sino la muerte. Cito: muriendo nos convertimos en los dueños del mundo. A pesar de esa visión tan negativa del sistema de cosas, fue capaz de ver la belleza en las artes y la naturaleza. Del primero decía que la música Johann Sebastian Bach. Del segundo, en el citado texto, reflexiona. Abro cita: bajo un cielo extremadamente desolado, dos pájaros se persiguen indiferentes a ese fondo lúgubre. Su tan evidente alborozo es más propio para rehabilitar un viejo instinto que la literatura erótica en su conjunto. Fin de la cita. Imagen potente y bella, se diría un cuadro impresionista decadente, oscuro, o una fotografía de un atardecer invernal, casi a punto del anochecer sin luna, y aquella estampa, dinamismo estético, contrario a su evidente mensaje, sería perfecta como postrera visión antes de fenecer. En tanto que en el apartado de exasperaciones, Cioran refiere, abro cita: mis libros, mi obra, el carácter grotesco de sus posesivos, todo se pervirtió el día que la literatura dejó de ser anónima. La decadencia se remonta al primer autor. El pesimismo es una constante, incluso en el optimismo y estética que expresa en la anterior cita. La desesperanza incrementa en algunos aforismos, sobre todo los referidos a través de recuerdos, es decir, el encuentro con la realidad es tan importante que merece ser transmitido como sucedió. Abro cita: este transeúnte que busca, por qué vive, y ese niño, y esa madre, y ese viejo, todo el mundo me exasperó durante aquel maldito paseo. Al final entré a una carnicería donde había colgada más o menos la mitad de una vaca. Ante semejante espectáculo, estuve a punto de sufrir una crisis de llanto. Fin de la cita. Imaginar el terror de ver a aquel inocente hecho trozos para alimentar seres inútiles, es decir, humanos. Yo he sentido eso. Asistir a una morgue es estar presente en una carnicería. He experimentado lo mismo cientos de veces. Incluso en el colegio, pues como docente, en el comedor del instituto en el que ejerzo, a los alumnos se les brinda el servicio de comedor. Sin embargo, muchos apenas prueban bocado y tiran el resto, a veces casi todo. Y al verlos así, apurados, vaciando los alimentos a la basura, apremiados por las actividades del aire libre, me invade una tristeza fatal y al mismo tiempo una rabia feroz. Así que acudo a ellos y les digo: ese animal ha muerto por ustedes, para alimentarlos. Gracias a esa comida, tienen un día más de vida. ¿Qué van a hacer? La vida de un animal por un día más para ustedes. Sean dignos de esa vida. Por supuesto, no atienden. Son, como todas, una generación perdida. Imposible no sentir repugnancia por los humanos. En ese sentido, Cioran expresa, abro cita: cualquier gusano que se considerase el primero entre sus semejantes alcanzaría inmediatamente el estatutos de hombre. Fin de la cita. Y vamos allá. Abro cita: el hombre va a desaparecer. Esa era hasta ahora mi firme convicción. Entretanto, he cambiado de opinión. El hombre debe desaparecer. Una más. Todas las anomalías nos seducen. Y en primer lugar, la vida. Anomalía por excelencia. Abundan esas expresiones sobre la inutilidad del humano. Abro cita: podemos amar a cualquiera, salvo a nuestros semejantes, precisamente porque se nos parecen. Este hecho basta para explicar por qué la historia es lo que es. Fin de la cita. Y la historia es eso:
Un relato fratricida y sexo. Esa es la historia humana. Como conclusión, expreso esta cita del filósofo, cuya autenticidad y fuerza es devastadora. Cito: lo maravilloso de esta vida es que cada día nos aporta una nueva razón de desaparecer. Fin de la cita.